Mi nombre es Luis, y aunque nunca fui un hombre supersticioso, hay noches que dejan marcas indelebles en la mente. Aquella fue una de ellas. Todo comenzó con una llamada inesperada al final de mi turno, una asignación de última hora para cubrir una ruta que, por lo general, pocos conductores aceptaban. Era una emergencia y debía atravesar un trayecto nocturno que incluía el infame Puente de las Almas Perdidas. Nunca había creído en las historias que circulaban sobre ese lugar, pero con el tiempo descubriría cuán equivocado estaba. La noche era densa y oscura, con una tormenta que apenas permitía ver unos metros más allá de los faros del autobús. La lluvia golpeaba el techo como si quisiera advertirme, su ritmo constante creando una especie de murmullo hipnótico que solo era interrumpido por el retumbar de los truenos. A medida que avanzaba por la carretera desierta, una niebla espesa se fue asentando, como si el propio camino se tragara la luz de los faros. A mi alrededor, el paisaje se había convertido en un borrón de sombras, y la sensación de soledad era casi tangible. Mientras manejaba, una inquietud comenzó a apoderarse de mí. No era miedo, al menos no al principio. Era una sensación de incomodidad, una especie de aviso silencioso que parecía surgir de algún lugar profundo y primitivo. Miré por el retrovisor, intentando distraerme de esos pensamientos, pero lo que vi me hizo detener la respiración por un segundo. Mis pasajeros estaban en un extraño silencio. Algunos miraban hacia adelante con una fijeza inquietante, otros parecían sumidos en sus propios pensamientos, pero había algo en sus rostros que no lograba identificar. Mientras continuaba observándolos, noté que sus miradas eran vacías, casi como si sus ojos hubieran perdido toda expresión de vida. La piel de un hombre en particular, quien llevaba un sombrero oscuro y parecía haberse quedado dormido, era inusualmente pálida, tan pálida que un escalofrío me recorrió la espalda. Me dije a mí mismo que todo era fruto del cansancio y el ambiente sofocante del autobús, pero la inquietud se hacía más fuerte con cada kilómetro recorrido. La carretera se volvía más sinuosa y estrecha, y los árboles a los costados, apenas visibles entre la niebla y la lluvia, parecían inclinarse hacia el camino, como sombras que acechaban en la penumbra. Todo en esa ruta tenía una cualidad extraña y opresiva. Los relámpagos iluminaban fugazmente la carretera, y cada destello dejaba a su paso una imagen fantasmagórica de las sombras de los árboles, que parecían extenderse y retorcerse en formas imposibles. La sensación de frío dentro del autobús comenzó a intensificarse. Sin razón aparente, mi aliento se hacía visible en el reflejo del espejo, y una bruma ligera cubría los cristales como si alguien los hubiera exhalado desde el otro lado. Apreté el volante con más fuerza, mientras el peso de una extraña inquietud seguía creciendo en mi pecho. Ya no era solo incomodidad, era como si el camino mismo me susurrara que algo estaba muy mal. En ese momento, un rayo iluminó el cielo, y por un segundo, pensé haber visto algo en la niebla, una figura borrosa que se desvaneció casi al instante. Sacudí la cabeza, intentando concentrarme en el trayecto, pero mi mente no podía dejar de volver a ese instante. Aunque me resistía a aceptarlo, comenzaba a entender que el puente al que me dirigía no era un lugar cualquiera. Cada rumor, cada historia sobre ese trayecto maldito, tomaba forma en mi cabeza, y un oscuro presentimiento se apoderaba de mí. Pero ya era demasiado tarde para retroceder. El camino hasta el puente parecía interminable, y cada minuto la tormenta se intensificaba. La carretera, angosta y cubierta de charcos, era apenas visible bajo la lluvia implacable. A medida que avanzaba, el sonido de la lluvia y del viento se volvía tan ensordecedor que ya no podía oír nada más. Era como si el propio mundo se cerrara sobre mí, empujándome hacia un destino que no quería enfrentar. Entonces, a lo lejos, en medio de la oscuridad y la niebla, vi la silueta del puente, su estructura desgastada y casi espectral elevándose en la penumbra. Justo al entrar en el puente, sentí una vibración extraña bajo el autobús, como si el suelo mismo estuviera temblando bajo mis ruedas. En ese momento, el motor comenzó a toser y a sacudirse violentamente. Sin previo aviso, las luces del tablero parpadearon y luego se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Intenté mantener la calma mientras el autobús se detenía en seco, con un último estremecimiento, en el corazón del puente. Allí, solo con el eco de la tormenta y la absoluta negrura, sentí el peso de una presencia invisible, algo que parecía observarme desde la misma estructura del puente. El silencio dentro del autobús era opresivo, apenas interrumpido por el sonido amortiguado de la lluvia sobre el techo. La cabina se sentía fría, como si el aire se volviera cada vez más denso y helado.
El vaho de mi respiración formaba pequeñas nubes que parecían flotar en la oscuridad, y aunque intentaba mantener la calma, cada segundo que pasaba sentía un miedo inexplicable apoderarse de mí. Desesperado, intenté encender el motor una y otra vez. Giraba la llave con fuerza, pero solo escuchaba un chasquido seco, como si el vehículo estuviera completamente muerto. En medio de mis intentos por arrancarlo, escuché algo. Al principio era un murmullo, un susurro bajo y apenas audible, mezclado con el sonido de la lluvia. Podía jurar que era una voz, palabras que no alcanzaba a entender pero que se colaban por cada rincón del autobús, llenándolo con una presencia inquietante. Miré por el retrovisor y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los pasajeros, que hasta hace un momento parecían dormidos o ausentes, se veían ahora más pálidos, casi translúcidos. Sus rostros reflejaban una inexpresividad inquietante, y aunque ninguno de ellos se movía, sentía sus miradas fijas en mí, como si estuvieran esperando algo. El aire se volvió aún más frío, y sentí que algo dentro del autobús cambiaba, una energía extraña y opresiva que me envolvía en una atmósfera de miedo. De pronto, noté algo peculiar en uno de los pasajeros, un hombre de mediana edad que llevaba puesto un sombrero empapado por la lluvia. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible, y sus ojos, oscuros y vacíos, parecían penetrar mi alma. Su mirada estaba fija en mí a través del reflejo del retrovisor, y por un instante, tuve la certeza de que lo había visto moverse, aunque su cuerpo permanecía rígido. Los demás pasajeros también parecían distintos, como si una fuerza invisible los mantuviera atrapados en una parodia de vida. Intenté calmarme y pensar en una solución, pero los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en susurros que parecían provenir de todas direcciones. Mi corazón latía con fuerza, y aunque quería gritar o hacer algo para romper el silencio, me sentía paralizado. Fue en ese momento cuando una figura comenzó a tomar forma en el asiento del copiloto. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero a medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, vi que no era una alucinación. La figura era la de una mujer. Su vestido estaba cubierto de barro y su cabello oscuro caía enmarañado sobre su rostro pálido. Aunque no podía verle bien los ojos, sentía que me observaba. Sus labios se movían lentamente, murmurando algo que no lograba entender, pero que resonaba en mi mente con una claridad perturbadora. La temperatura en la cabina bajó aún más, y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza cuando sus palabras finalmente fueron audibles. Aquí todos pagan, nadie sale de este puente. Era como si el propio puente estuviera vivo, reteniendo las almas de quienes se atrevían a cruzarlo. Y yo, atrapado en ese autobús que no respondía, me di cuenta de que quizá ya no estaba solo. La presencia de esa mujer y de mis pasajeros me rodeaba, llenándome de una desesperación profunda. Allí, en medio de la oscuridad y del retumbar de la tormenta, sentí que mi voluntad de escapar comenzaba a desvanecerse, como si algo estuviera drenándome de mi propia esencia. El silencio era tan espeso que podía escuchar los latidos de mi propio corazón, retumbando como un tambor en la oscuridad. Apenas me atrevía a moverme, temiendo que cualquier intento por escapar pudiera desencadenar algo peor. La mujer en el asiento del copiloto, con su mirada vacía y su piel cubierta de barro, seguía observándome, sus labios todavía moviéndose en un susurro que se desvanecía en el aire frío. De pronto, en un estallido de ruido, el motor del autobús cobró vida. Sin detenerme a pensar, apreté el acelerador a fondo, sintiendo como el vehículo temblaba al arrancar. El rugido del motor y el chirrido de las llantas se mezclaron con los truenos, y, por un instante, sentí que había logrado romper el hechizo que me mantenía prisionero en aquel puente maldito. Mientras el autobús avanzaba a toda velocidad por el angosto puente, una sensación de alivio comenzó a florecer en mi pecho. Pero fue momentáneo. Miré por el retrovisor y una visión aterradora me hizo casi perder el control. Los pasajeros, que hasta entonces habían permanecido sentados, comenzaron a levantarse lentamente, sus rostros inexpresivos fijos en mi dirección. Uno a uno, se acercaban al frente del autobús, caminando en silencio, como si una fuerza invisible los empujara hacia mí. Aceleré aún más, intentando ignorarlos, manteniendo la vista fija en la carretera frente a mí. Pero sentía su presencia cada vez más cerca, sus miradas como cuchillos en mi espalda. Al pasar el último tramo del puente, el autobús dio un salto al tocar tierra firme y, de pronto, un extraño silencio lo llenó todo. Giré rápidamente hacia los asientos, esperando encontrar a una de esas figuras aterradoras, pero el autobús estaba vacío.
Mis pasajeros habían desaparecido sin dejar rastro. El alivio de estar solo no duró mucho. Cuando finalmente me detuve en el primer pueblo, salí tambaleándome del autobús, el cuerpo aún temblando de adrenalina. La lluvia había cesado, y el aire se sentía denso, cargado de algo que no podía describir. Subí de nuevo al autobús para revisarlo y asegurarme de que estaba realmente vacío. Al caminar por el pasillo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Huellas de barro marcaban el suelo, formando un rastro que se extendía desde el frente del autobús hasta los asientos traseros. El frío volvió a recorrerme mientras seguía el rastro de huellas. Eran marcas recientes, frescas, como si alguien o algo hubiera estado allí hace solo unos minutos. Intenté convencerme de que era mi imaginación, de que el cansancio y la tensión de la noche estaban jugando con mi mente. Pero sabía que aquello no era una simple ilusión. Esa misma noche, al llegar a casa, intenté dejar todo atrás. Me duché y me acosté, pero el sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos rostros, vacíos y ausentes, observándome desde algún lugar oscuro. La imagen de la mujer en el asiento del copiloto me atormentaba, su mirada como un pozo sin fondo que amenazaba con arrastrarme hacia las sombras. Pasaron días, y cada vez que me miraba al espejo notaba algo extraño en mi reflejo. Había algo en mis propios ojos que me resultaba ajeno, un vacío que antes no estaba allí. Era como si una parte de mí hubiera quedado atrapada en ese puente, una sombra persistente que me recordaba lo que había ocurrido. Con el tiempo, descubrí que no era el único que había pasado por esa experiencia. Otros conductores hablaban de susurros en la noche, de pasajeros que desaparecían y de una extraña mujer cubierta de barro. Y aunque me decía a mí mismo que era solo una leyenda, en el fondo sabía que algo del puente de las almas perdidas había venido conmigo, algo que, de alguna manera, siempre me acompañaría.